Si me escuchas ahora, amigo mío, déjame contarte algo que me pasó hace 5 años, en agosto de 2019, cuando tenía 71 años. Algo que nunca pensé que me sucedería a mí. Salvador Méndez, un simple campesino de San Miguel de Allende. Mi propio hijo, Fernando, el mayor, el que crié con estas manos callosas, me sacó de mi casa y me tiró en el gallinero viejo como si fuera basura. Sí, así como lo oyes, el gallinero donde antes teníamos las gallinas. Y yo me quedé ahí parado, sin poder moverme, viendo cómo 2 peones que él contrató sacaban mis cosas del cuarto donde dormí 30 años con mi esposa María, que Dios la tenga en su gloria. Era un sábado por la tarde, hacía un calor del demonio, de esos que te hacen sudar hasta las pestañas. Yo estaba sentado en el corredor de la casa, tomando mi café con canela como todas las tardes, cuando vi llegar la camioneta de Fernando. Venía con 2 tipos que yo no conocía, grandotes, con caras de pocos amigos. Mi hijo ni siquiera me miró a los ojos cuando bajó. Se fue directo a mi cuarto y les dijo a esos hombres que sacaran todo. Todo, ¿me entiendes? Mi maleta vieja de cuero que me regaló mi padre cuando me casé, la que tiene mis iniciales grabadas. Las fotos de mi María, esas que ella amaba tanto, donde salimos el día de nuestra boda en la parroquia de San Miguel. El radio antiguo que compramos juntos en 1985, ese que todavía funciona si le das unos golpecitos en el lado derecho. Mi ropa, mis zapatos, hasta el rosario de mi madre que colgaba en la cabecera de la cama. Yo me levanté de la silla tan rápido que se me cayó la taza de café. Se hizo pedazos en el suelo de concreto. Le grité a Fernando que qué demonios estaba haciendo, pero él me miró con esos ojos fríos, como si yo fuera un extraño, y me dijo que me callara. Me dijo que ahora la casa era suya, que todo era suyo, y que yo debía estar agradecido de que me dejaba quedarme en la propiedad. Las piernas casi se me doblaron cuando escuché eso. Sentí como si me hubieran metido un cuchillo en el pecho y lo estuvieran retorciendo despacio, muy despacio. Los 2 peones llevaron mis cosas al gallinero que está detrás de la casa principal, como a unos 50 metros. Ese lugar donde antes teníamos 20 gallinas, donde mi María iba cada mañana a recoger los huevos frescos para el desayuno. Hace 2 años que no teníamos gallinas ahí, desde que mi hijo dijo que ya no eran rentables, que mejor comprar los huevos en el mercado. El gallinero medía 3 metros por 4, más o menos. Tenía piso de tierra, paredes de adobe con grietas, un techo de lámina oxidada que seguro goteaba cuando llovía. La puerta era de madera vieja, medio podrida, que ni siquiera cerraba bien. Yo lo seguí, todavía sin creer lo que estaba pasando. Pensaba que era una pesadilla, que iba a despertar en mi cama, al lado de la ventana que da al campo de maíz. Pero no, era real, muy real. Cuando llegamos al gallinero, uno de los peones abrió la puerta y el olor me pegó en la cara como una cachetada. Olía a mierda de gallina vieja, a humedad, a abandono. Había telarañas por todos lados, en las esquinas, colgando del techo. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo y plumas secas. Una ventanita pequeña, del tamaño de una hoja de cuaderno, daba justo hacia la casa grande, la casa que yo construí con mis propias manos en 1989, ladrillo por ladrillo, trabajando desde que salía el sol hasta que se escondía. Los hombres tiraron mis cosas adentro sin ningún cuidado. La maleta cayó y se abrió. Mi ropa quedó esparcida en el suelo sucio. Las fotos de María se cayeron del marco de madera. Mi radio rodó hasta la esquina. Yo quise entrar a recoger todo, pero Fernando me agarró del brazo, fuerte, tan fuerte que me dejó marcados los dedos. Me acercó a su cara y me dijo, palabra por palabra lo recuerdo porque se me quedó grabado como con hierro caliente: aquí es tu lugar, campesino mugroso. Toda tu vida te la pasaste escarbando en la tierra como animal.
Pues sigue haciéndolo. Este gallinero es más de lo que mereces. ¿Sabes qué se siente cuando tu propio hijo, el que cargaste en brazos cuando era bebé, el que curaste cuando se enfermó de sarampión a los 5 años, el que consolaste cuando su primera novia lo dejó, te dice algo así? Se siente como si te arrancaran el alma del cuerpo y la pisotearan delante de ti. Mis rodillas literalmente se aflojaron. Tuve que apoyarme en la pared del gallinero para no caerme. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Y tal vez hubiera sido mejor, ¿sabes? Morir ahí, en ese momento, en lugar de vivir para ver lo que vino después. Fernando se dio la vuelta y se fue caminando hacia la casa grande. Los 2 peones lo siguieron. Los vi alejarse. Sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas hasta que entraron a la casa y cerraron la puerta. Mi casa. La casa donde crié a mis 3 hijos. La casa donde María murió hace 5 años, en nuestra cama, con cáncer en los huesos que la fue comiendo poquito a poco, hasta que ya no pudo más. La casa donde celebramos bautizos, cumpleaños, navidades. La casa que era mi vida entera. Me quedé parado ahí afuera del gallinero no sé cuánto tiempo. El sol se estaba poniendo. El cielo se puso color naranja y después morado. Podía oír a los perros de don Rafael ladrando a lo lejos. Un gallo cantó aunque ya no era hora. Finalmente, entré al gallinero. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el suelo, entre mis cosas tiradas. Agarré la foto de María. La limpié con la manga de mi camisa. En esa foto ella está sonriendo. Tenía puesto su vestido blanco de novia. Yo estaba a su lado con mi traje prestado, los 2 parados frente a la iglesia. Teníamos 20 años los 2. Ella era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con esos ojos negros profundos y esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar. 3 meses antes, sí, apenas 3 meses, Fernando había venido a verme con unos papeles. Me dijo que el gobierno estaba dando apoyos a los campesinos, que yo calificaba, pero que necesitaba firmar unos documentos. Yo le dije que no sabía leer, que nunca aprendí porque de niño tenía que trabajar en el campo con mi padre. No había tiempo para la escuela. Fernando me dijo que no me preocupara, que él era mi hijo, que confiara en él, que solo eran formalidades para recibir el dinero del apoyo. Yo confié. Claro que confié. Era mi hijo, el primogénito, el que estudió en la universidad, el único de mis hijos que tiene título profesional, el orgullo de la familia. Puse mi cruz en los papeles donde él me indicó, en 4 o 5 hojas diferentes. Ni siquiera me explicó bien qué decían. Después se fue con los documentos, y yo me quedé esperando ese apoyo del gobierno que nunca llegó. Hace un mes, cuando le pregunté por el dinero, se rió. Se rió en mi cara y me dijo: «No hay ningún apoyo, viejo tonto. Esos papeles eran para transferir la propiedad de la casa y las tierras a mi nombre. Ahora todo es mío, legalmente. Deberías agradecerme que te dejo quedarte aquí». Al principio pensé que era una broma pesada, pero cuando vi los papeles que me mostró, los documentos oficiales del registro de la propiedad, entendí que era verdad. Me había engañado. Mi propio hijo me había robado todo lo que tenía usando mi ignorancia, mi confianza, mi amor de padre. Cuando le reclamé, cuando le grité que eso no era justo, que yo trabajé toda mi vida por esa tierra, por esa casa, él me dijo que la ley estaba de su lado, que todo era legal, que yo era un viejo ignorante que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Esa primera noche en el gallinero fue la más larga de mi vida. El colchón que los peones habían tirado adentro era viejo. Tenía resortes salidos que se me clavaban en la espalda. Lo acomodé lo mejor que pude en una esquina. Estiré una sábana encima. El techo de lámina hacía ruidos con el viento, como si alguien lo estuviera golpeando.
Por la ventanita pequeña podía ver la casa grande, todas las luces encendidas. Empecé a escuchar música, risas, voces fuertes. Fernando había invitado gente. Estaba haciendo una fiesta. Me acosté en ese colchón miserable, con la foto de María apretada contra mi pecho, y por primera vez en muchos años lloré. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para que nadie me escuchara, aunque no había nadie cerca. Las lágrimas me corrían por las mejillas y caían en la foto de María. Le pedía perdón a ella, le decía, «Perdóname, mi amor. No supe cuidar lo que construimos juntos. Dejé que nuestro hijo nos quitara todo». La música de la fiesta se hacía cada vez más fuerte. Reconocí canciones de banda, esas que a Fernando le gustan ahora que se cree rico. Podía escuchar voces de hombres y mujeres gritando, riendo. Mi hijo estaba celebrando su triunfo, celebrando que me había despojado de mi hogar, celebrando su nueva vida como dueño de la propiedad que yo levanté con el sudor de mi frente durante 40 años. ¿Saben, amigos míos, qué es lo que más me dolía en ese momento? No era dormir en un gallinero sucio, no era el colchón roto ni el olor a mierda de gallina. Era recordar cuando Fernando nació, cuando lo cargué por primera vez en el hospital de San Miguel, tan pequeñito que cabía en mis 2 manos. Recordar cuando aprendió a caminar, dando pasitos torpes en el corredor de la casa, mientras María y yo lo cuidábamos para que no se cayera. Recordar cuando tenía 8 años y se cayó del caballo, se quebró el brazo, y yo lo llevé cargando 5 kilómetros hasta el pueblo, porque no teníamos camioneta entonces. Recordar cuando tenía 15 años y me dijo, «Papá, quiero estudiar en la universidad, quiero ser alguien en la vida». Y yo le respondí, «Vas a estudiar, hijo, así tenga que vender todo lo que tengo». Y vendí cosas, sí. Vendí la vaca mejor, la consentida, que daba 20 litros de leche al día. La vendí para pagar el primer semestre de la Universidad de Fernando. Vendí los aretes de plata de mi madre, los únicos que ella me dejó antes de morir, los que iba a dar a mis nietos algún día. Los vendí para comprarle libros y una computadora a Fernando. Trabajé 16 horas al día, todos los días, sin descanso. En el día atendía mis tierras, mis cultivos de maíz y frijol. En las noches me iba al mercado del pueblo a cargar bultos de verduras para los comerciantes. Ganaba unos pesos extra. Llegaba a la casa a las 2 de la madrugada. Dormía 3 horas. Y a las 5 ya estaba levantado para empezar de nuevo. Todo eso lo hice por Fernando, por mi hijo, para que tuviera una vida mejor que la mía, para que no tuviera que romperle la espalda en el campo, para que fuera alguien educado, respetado. Y lo logré, ¿verdad? Terminó la universidad, estudió agronomía y negocios, regresó al pueblo con su título, con sus diplomas. Yo estaba tan orgulloso que organicé una fiesta enorme, maté 2 borregos, invité a todo el pueblo, le dije a todo el mundo, mi hijo es ingeniero agrónomo, el primero en la familia con título universitario. Ahora ese mismo hijo me había puesto a vivir en un gallinero. Esa noche, acostado en la oscuridad, con la música de la fiesta de Fernando sonando a lo lejos, me di cuenta de algo. Mi hijo se había vuelto un extraño. El niño dulce que yo conocí, el que lloraba cuando veía animales heridos, el que me abrazaba antes de dormir, ese niño había desaparecido. En su lugar había un hombre frío, ambicioso, capaz de traicionar a su propio padre por dinero y propiedades. Amigos míos, ¿ustedes saben qué es la traición de verdad? No es que te roben, no es que te mientan. La traición de verdad es cuando la persona que más amas en el mundo, la persona por la que darías tu vida sin pensarlo, te clava un cuchillo en la espalda y después te dice que te lo merecías. Eso es morir pero seguir respirando. Eso es tener el corazón latiendo pero sentirlo muerto dentro del pecho.
Al día siguiente, domingo, me desperté con el sol entrando por la ventanita. Mi espalda dolía del colchón malo. Me senté en el borde del colchón y miré alrededor del gallinero, a la luz del día. Las paredes de adobe tenían grietas enormes. Podía meter mi mano en algunas. El techo de lámina tenía hoyos. Podía ver pedazos de cielo azul. El piso de tierra estaba desnivelado. Había un charquito de agua sucia en una esquina, seguro de cuando llovió la semana pasada. No había baño, solo un balde viejo en otra esquina que tendría que usar para mis necesidades. Una bombilla colgaba del techo, conectada a un cable que venía de la casa principal. La encendí y funcionó. Al menos eso. Una luz débil, amarillenta, pero luz al fin. En otra esquina había una parrilla pequeña de queroseno que María usaba antes para cocinar cuando íbamos a acampar al río. Tendría que cocinar ahí mi comida. Empecé a acomodar mis cosas lo mejor que pude. Doblé mi ropa y la puse en la maleta. Limpié el piso de tierra con una escoba vieja que encontré. Barrí las plumas secas y el polvo. Busqué pedazos de cartón en un montón de basura cerca del gallinero y los puse en el piso para cubrirlo un poco. Con un clavo oxidado que encontré, colgué la foto de María en la pared, justo encima del colchón. Me paré frente a la foto y le hablé como si ella pudiera escucharme. María, mi amor, llegamos a esto. Perdóname que no pude cuidar nuestro hogar. Perdóname que dejé que Fernando nos hiciera esto. Pero te prometo, mi vida, te prometo que voy a encontrar la manera de arreglar esto. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Si estás escuchando esto, si te ha pasado algo parecido, o conoces a alguien que haya sido traicionado por su propia familia, déjame tu comentario. Cuéntame tu historia. Porque a veces, amigo, lo único que nos mantiene cuerdos en medio del dolor es saber que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo y han sobrevivido. Yo sobreviví. Y te voy a contar cómo, pero primero tengo que contarte lo que pasó después, lo que Fernando me hizo durante esa semana que viví en el gallinero como un perro. El lunes por la mañana, a las 6 en punto, Fernando tocó la puerta del gallinero con los nudillos. 3 golpes secos que me despertaron del sueño ligero que apenas había logrado agarrar. Me levanté del colchón. Mi espalda crujió como madera vieja. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, vestido con ropa limpia, pantalones de mezclilla caros y una camisa blanca planchada. Me miró de arriba a abajo, yo todavía en la misma ropa con la que había dormido, arrugada, sucia de tierra. Me dijo que ahora que vivía ahí, tenía que ganarme el techo. Cada mañana a las 6 debía estar listo para trabajar en la huerta. Tenía que limpiar las malas hierbas, regar las plantas de tomate y chile, darle de comer a los cerdos que tenemos en el corral del fondo. Me dijo esas palabras exactas. Ya que vives aquí gratis, vas a ganártelo con trabajo. No mantengo holgazanes. Yo apreté los puños, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? Era mi tierra, mi casa, pero los papeles decían otra cosa. Así empezó mi rutina de esa semana maldita. Todos los días me levantaba con el canto del gallo del vecino, don Rafael. Me lavaba la cara con agua fría de un balde que llenaba la noche anterior en la llave que está cerca del gallinero. El agua estaba tan fría que me dolían los dientes cuando me mojaba la cara. Me ponía la misma ropa de trabajo que había usado los últimos 30 años, pantalón de manta y camisa de algodón remendada en los codos. Mis botas viejas de cuero, esas que María me regaló en nuestro aniversario número 20. Todavía me quedaban, aunque ya estaban tan gastadas que podía sentir las piedras del camino a través de las suelas. Salía del gallinero cuando el sol apenas estaba asomándose detrás de las montañas, pintando el cielo de color rosa y naranja. Caminaba hasta la huerta, que está como a 100 metros de ahí. La huerta que yo planté hace 15 años, donde cultivé jitomates, chiles, calabazas, cilantro.
Cada planta ahí la puse yo con mis manos. Cada surco lo abrí yo con el azadón. Y ahora tenía que trabajar en ella como si fuera un empleado, como si no fuera mía. Me pasaba las mañanas doblado sobre las plantas, arrancando hierbas, aflojando la tierra con el azadón. El sol pegaba cada vez más fuerte conforme avanzaban las horas. El sudor me corría por la espalda, me empapaba la camisa. Mis rodillas me dolían de estar agachado tanto tiempo. A mis 71 años los huesos ya no son los mismos. Pero seguía trabajando porque no quería darle a Fernando el gusto de verme rendirme. Después de la huerta iba al corral de los cerdos. Teníamos 6 cerdos grandes, gordos, que Fernando estaba engordando para vender. Les echaba maíz molido en los comederos de concreto. Les cambiaba el agua en los bebederos. Los cerdos gruñían y se empujaban unos a otros para llegar primero a la comida. El olor del corral era tan fuerte que me quedaba pegado en la ropa todo el día. Ese olor agrio, pesado, de excremento y lodo. Regresaba al gallinero como a las 11 de la mañana, cuando el sol ya estaba en lo más alto y el calor era insoportable. Me sentaba en el suelo afuera del gallinero, bajo la sombra de un mezquite viejo que crece ahí cerca. Sacaba mi comida, que era poca, tortillas de maíz del día anterior, frías y medio duras, con frijoles refritos que calentaba en la mañana en la parrilla de queroseno. A veces un chile verde asado si había encontrado alguno en la huerta. Agua del balde para tomar. Esa era mi comida. El miércoles, tercer día en el gallinero, Fernando me dio dinero para la semana. 200 pesos. Los puso en mi mano y me dijo: «Con esto comes, y es más de lo que mereces, viejo. 200 pesos a la semana. Eso es como $10 americanos, si alguien que me está escuchando es de Estados Unidos. ¿Saben cuánto cuesta comer con 200 pesos a la semana? Tienes que comprar lo más barato. Tortillas, frijoles, arroz, tal vez un huevo si hay suerte. Nada de carne, nada de pollo, nada de verduras frescas. Apenas alcanza para sobrevivir». Ese mismo miércoles caminé al pueblo para comprar algo de comida. El pueblo está como a 2 kilómetros de la casa. Se hace media hora caminando. Entré a la tienda de abarrotes de doña Dolores, una señora mayor que conoce a la familia desde hace 30 años. Ella me vio entrar y su cara cambió. Se puso triste. Me saludó con voz suave. Me preguntó qué necesitaba. Le pedí 1 kilo de frijoles, 1 kilo de arroz, 10 tortillas, 2 huevos. Ella fue poniendo todo en una bolsa de plástico sin decir nada, pero yo veía que me miraba con lástima. Cuando fui a pagar, doña Dolores se acercó al mostrador y me dijo en voz baja: «Don Salvador, me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Si necesita algo, cualquier cosa, me dice». Yo le agradecí, pero le dije que estaba bien, que no necesitaba nada. Mentira. Necesitaba muchas cosas. Necesitaba mi casa. Necesitaba mi dignidad. Necesitaba que mi hijo no fuera un desgraciado. Pero no se lo dije. Tomé mi bolsa y salí de la tienda. En el camino de regreso me crucé con 2 vecinos, don Ramiro y su hijo Jesús. Ellos me conocen desde hace años. Les vendía maíz de mi cosecha. Me saludaron, pero sus ojos no me veían igual. Me veían con esa mirada que te dan cuando sienten pena por ti, cuando saben que algo malo te pasó, pero no saben qué decir. Yo solo les dije buenos días y seguí caminando, la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba muriendo de vergüenza. Llegué al gallinero. Guardé la comida en una caja de cartón que usaba como despensa. Me senté en el colchón y por primera vez en muchos años me pregunté cómo había llegado a ese punto. Yo, Salvador Méndez, que trabajé toda mi vida con honradez, que crié 3 hijos, que mantuve a mi familia, que era respetado en el pueblo, ahora vivía en un gallinero comiendo frijoles fríos y usando un balde como baño. El domingo llegó.
Cuarto día desde que me había sacado de la casa. Yo pensé que sería un día tranquilo, que podría descansar un poco, pero a media mañana empezaron a llegar camionetas, una tras otra, música a todo volumen, risas, voces. Fernando estaba haciendo otra fiesta, pero esta era más grande que la del sábado. Me asomé por la ventanita del gallinero y vi que había como 20 personas en el patio de la casa, hombres con ropa cara, camisas de marca, sombreros tejanos, mujeres con vestidos ajustados y maquillaje. Reconocí a algunos. Eran gente de la ciudad, empresarios, dueños de negocios. Fernando los había invitado para presumir su nueva propiedad, para mostrarles que ahora era un hombre importante. Pusieron mesas largas con manteles blancos en el corredor de la casa. Vi que traían charolas con comida, botellas de whisky, de tequila caro, cervezas en hielos. Un señor estaba asando carne en la parrilla grande que yo mismo construí hace 10 años. Costillas de res y longaniza que olían delicioso desde donde yo estaba. Me quedé en el gallinero un rato, viendo por la ventana. Pero después pensé que no podía quedarme ahí escondido todo el día, que necesitaba salir aunque fuera a caminar un poco. Salí y me fui hacia la huerta, donde pensé que nadie me molestaría. Me puse a arrancar unas hierbas que habían crecido entre las plantas de tomate, solo para tener algo que hacer, para no sentirme inútil. Estaba agachado, con el azadón en las manos, cuando escuché la voz de Fernando. Estaba hablando fuerte. Quería que todos lo escucharan. Me volteé un poco, todavía agachado, y vi que estaba con un grupo de 5 o 6 hombres, todos con bebidas en las manos, todos bien vestidos. Fernando señaló hacia donde yo estaba y dijo, con una risa en la voz que nunca le había escuchado antes, ¿ven a ese viejo ahí en la huerta? Ese es mi padre. Toda su vida fue un simple campesino, nunca logró nada. Trabajó esta tierra durante 40 años y nunca tuvo nada más que estas cuantas hectáreas. Ahora yo le permito vivir en el gallinero viejo y trabajar por su comida. Así es la vida, amigos. Los fuertes prosperan, los débiles sirven. Los hombres se rieron. Una risa fuerte, burlona. Uno de ellos dijo algo que no alcancé a escuchar bien, pero que hizo reír más a los demás. Fernando siguió hablando, diciendo que él había estudiado, que había aprendido a hacer negocios, que por eso ahora tenía éxito mientras su padre seguía siendo un campesino ignorante. Yo seguía ahí agachado, agarrando el mango del azadón tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Sentía la sangre subiéndome a la cabeza, caliente, hirviendo. Quería levantarme, caminar hasta donde estaban esos hombres y gritarles la verdad, decirles que yo construí esa casa con mis manos, ladrillo por ladrillo, que esa tierra la trabajé desde que tenía 15 años, cuando la heredé de mi padre, que esos árboles de aguacate que daban sombra donde ellos estaban parados, los planté yo hace 25 años, que el pozo de agua que usaban para lavar sus manos lo excavé yo con ayuda de 2 vecinos. Tardamos 3 semanas cavando bajo el sol. Decirles que Fernando pudo estudiar porque yo vendí mi mejor vaca, porque trabajé 16 horas al día durante años, porque mi esposa María cosía ropa ajena por las noches para juntar dinero extra. Decirles que todo lo que Fernando tenía era por mí, por mi trabajo, por mis sacrificios, pero no lo hice. Me quedé callado, agachado sobre la tierra, arrancando hierbas con las manos temblorosas. ¿Por qué no grité? Por orgullo, supongo. No quería que esos extraños me vieran quebrándome. No quería darles el gusto de ver a un viejo llorando de rabia y de dolor. No quería que Fernando viera que me había roto. Así que me tragué las palabras, me tragué la rabia, y seguí trabajando como si no hubiera escuchado nada. La fiesta siguió toda la tarde. La música sonaba tan fuerte que hacía vibrar las paredes del gallinero.
Cada tanto escuchaba explosiones de risa, gritos, el ruido de botellas chocando en brindis. El olor de la carne asada llegaba hasta donde yo estaba y me hacía gruñir el estómago. Yo había comido unas tortillas con sal en la mañana, nada más. Como a las 6 de la tarde llamé a mi hijo Miguel, el del medio. Vive en la Ciudad de México. Trabaja como contador en una empresa. Contestó después de varios timbres. Sonaba ocupado. Le conté lo que estaba pasando, que Fernando me había sacado de la casa, que estaba viviendo en el gallinero, que me hacía trabajar por comida. Miguel se quedó callado un rato largo. Luego dijo que iba a venir a hablar con Fernando, que no podía creer lo que estaba escuchando. Miguel llegó el martes siguiente, en la tarde. Vi cuando su carro se estacionó en el patio. Es un carro pequeño, viejo. Miguel no gana mucho dinero y tiene 3 hijos que mantener. Lo vi bajarse. Vi cómo miró hacia el gallinero, hacia donde yo estaba parado en la puerta. Su cara se torció en una mueca de dolor. Caminó hacia la casa y entró sin tocar. Yo me quedé afuera, esperando. Podía escuchar voces desde adentro. Miguel hablando fuerte. Fernando respondiendo más fuerte todavía. No escuchaba las palabras, pero sabía de qué hablaban. Después de como 20 minutos, Miguel salió de la casa. Fernando salió detrás de él, hasta la puerta. Le escuché decir: «Si tanto te preocupa el viejo, llévatelo a tu casa. Mételo en tu departamento con tu esposa y tus hijos». «¿No? ¿No puedes? Entonces no te metas en mis asuntos». Miguel caminó hacia donde yo estaba. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o conteniendo las ganas. Me puso una mano en el hombro y me dijo que lo sentía, que había hablado con Fernando, pero que no había manera de hacerlo entrar en razón. Me dijo que su departamento era muy pequeño, que apenas cabían ellos 5, que no tenía cómo llevarme. Me dio 500 pesos, los puso en mi mano. Me dijo que me iba a estar mandando dinero cada semana, lo que pudiera. Luego se subió a su carro y se fue, sin voltear a verme, creo que de la vergüenza. También hablé por teléfono con Isabela, mi hija, la más chica. Vive en Texas con su esposo y sus 2 hijas. Trabajo como enfermera en un hospital. Cuando le conté lo que Fernando había hecho, se puso a llorar. Me dijo que no podía creerlo, que cómo era posible que su hermano hiciera algo así. Me dijo que ella me mandaría dinero, que haría lo que pudiera para ayudarme. Pero también me dijo que no podía venir, que tenía que trabajar, que sus hijas estaban en la escuela, que cruzar la frontera tomaba tiempo y dinero. Le dije que entendía, que no se preocupara. Pero cuando colgué el teléfono me senté en el colchón y me sentí más solo que nunca. La noche del viernes, 6º día en el gallinero, Fernando hizo otra fiesta, más pequeña que la del domingo pero igual de ruidosa. Yo estaba acostado en el colchón, tratando de dormir, cuando escuché que la puerta de la casa se abría. Voces de hombres, risas borrachas, pasos caminando por el patio, acercándose al gallinero. De repente alguien golpeó la pared del gallinero por fuera, un golpe fuerte que hizo temblar la lámina del techo. Luego otro golpe. Risas. Una voz gritó: «Oye, viejo del gallinero, pon un huevo para nosotros». Más risas. Otro golpe en la pared. Otra voz: «El abuelo gallina». Cloc, cloc, cloc. Risas estúpidas, risas de borrachos. Yo estaba acostado en la oscuridad, los puños cerrados, las mandíbulas apretadas tan fuerte que me dolían los dientes. El corazón me latía rápido, muy rápido. Sentía una rabia tan grande que pensé que me iba a explotar el pecho. Quería salir, enfrentarlos, gritarles que se fueran. Pero eran varios, estaban borrachos, y yo era un viejo de 71 años. No iba a lograr nada más que humillarme más. Los golpes siguieron un rato más. Luego las voces se alejaron, regresaron a la casa.
La música siguió sonando hasta pasada la medianoche. Yo no dormí nada esa noche. Me quedé acostado, mirando el techo de lámina, pensando que no podía seguir así, pensando que tenía que hacer algo, lo que fuera, pero algo. Porque entiéndanme, amigos, yo podría haberme ido, podría haber caminado al pueblo, haber tomado un autobús a la ciudad, haberme quedado en un albergue o en la calle. Podría haberle pedido a Miguel que me dejara dormir en su sala, aunque fuera en el piso. Podría haberle dicho a Isabela que me mandara dinero para un boleto de avión a Texas, aunque no tengo papeles y sería difícil cruzar. Pero no quise irme. Esta era mi tierra, esta era mi vida. Aquí nació mi María, aquí nacieron mis 3 hijos, aquí enterramos a mi padre cuando murió, aquí plantamos cada árbol, cavamos cada surco, construimos cada pared. No iba a dejar que Fernando me corriera como a un perro. No iba a darle esa victoria. Yo quería justicia. Quería recuperar lo que era mío. Y aunque no sabía cómo, aunque era un viejo campesino que no sabía leer ni escribir, iba a encontrar la manera, porque la dignidad no se la puedes quitar a un hombre a menos que él te la entregue, y yo no estaba dispuesto a entregarle la mía a Fernando. El sábado por la mañana, 7º día en el gallinero, me desperté antes del amanecer. No por el gallo del vecino esta vez, sino porque no pude seguir durmiendo. La espalda me dolía tanto que cada vez que me movía sentía como si me clavaran agujas en los riñones. Me senté en el colchón, con la cobija delgada sobre los hombros porque hacía frío todavía. Ese frío de la madrugada que se te mete hasta los huesos. Me quedé ahí sentado en la oscuridad, viendo la foto de María que colgaba en la pared, apenas visible con la luz tenue que entraba por la ventanita. Y empecé a recordar. No sé por qué en ese momento, tal vez porque necesitaba recordar que alguna vez las cosas fueron diferentes, que alguna vez fui más que un viejo viviendo en un gallinero. Recordé el día que nació Fernando. Era marzo de 1985. Yo tenía 37 años. María tenía 35. Habíamos estado casados 15 años y por fin, después de tanto pedir, tanto rezar, Dios nos mandó nuestro primer hijo. Yo estaba en el hospital de San Miguel, en la sala de espera, caminando de un lado a otro como león enjaulado. Las paredes eran de ese verde pálido que tienen todos los hospitales, con el olor a desinfectante que te marea si lo respiras mucho tiempo. Cuando la enfermera salió y me dijo que era niño, que María estaba bien, que podía pasar a verlos, casi me caigo de rodillas ahí mismo. Entré al cuarto y vi a mi María recostada en la cama, con el pelo pegado a la frente por el sudor, pero sonriendo con esa sonrisa que iluminaba todo. Y en sus brazos, envuelto en una cobija azul, estaba mi hijo, mi Fernando. Lo cargué por primera vez y amigos, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando cargas a tu primer hijo, es como si el mundo se detuviera. Era tan pequeño, tan frágil, cabía perfecto entre mis brazos. Tenía los ojos cerrados, la carita arrugada y roja, los puñitos apretados, y yo le hice una promesa ahí mismo, en ese cuarto de hospital. Le dije, aunque no podía escucharme todavía, hijo mío, te voy a dar una vida mejor que la mía. Vas a tener lo que yo nunca tuve. Vas a estudiar. Vas a ser alguien. Te lo prometo. Y cumplí esa promesa, ¿saben? La cumplí trabajando hasta que el cuerpo ya no me daba más. Fernando tenía 3 años cuando empecé a trabajar 2 empleos. En el día trabajaba mi tierra, la misma que mi padre me había dejado cuando murió. 5 hectáreas no son mucho, pero si las trabajas bien te dan para vivir. Sembraba maíz, frijol, calabaza, chile. Me levantaba a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y me iba al campo con mi azadón al hombro. Trabajaba hasta las 3 de la tarde, regresaba a la casa, comía algo rápido que María me dejaba listo.
Me bañaba con agua fría para quitarme el sudor y la tierra, y a las 4 ya estaba subiendo al autobús rumbo al mercado de la ciudad. Llegaba como a las 5:30. El mercado central de San Miguel, un lugar enorme lleno de puestos de frutas, verduras, carnes, flores. El ruido era tremendo, todos gritando sus precios, los clientes regateando, las radios sonando música. Yo trabajaba de cargador. Los comerciantes que vendían bultos pesados, sacos de papa, de cebolla, de naranja, necesitaban quien les ayudara a cargar y descargar. Yo me ofrecía. Pagaban 50 pesos por noche, a veces un poco más si había mucho trabajo. 50 pesos no suenan a mucho ahora, pero en esa época, a mediados de los 80, ayudaban. Sumaban. Cargaba sacos de 20, 30 kilos en la espalda. Subía y bajaba escaleras, entraba y salía de camiones. El sudor me corría por todo el cuerpo. La espalda me ardía, los brazos me temblaban. Algunos días cargaba 50, 60 sacos en una noche. Terminaba como a las 11 de la noche, a veces a medianoche. Tomaba el último autobús de regreso. Llegaba a la casa a la 1 de la madrugada. Me tiraba en la cama al lado de María, que ya estaba dormida, y a las 5 ya estaba levantándome otra vez para ir al campo. Lo hice durante 10 años. 10 años de trabajar 16, 17 horas al día. Los domingos descansaba un poco más. Dormía hasta las 6. Iba a misa con María y los niños, porque para entonces ya habían nacido Miguel e Isabela. Pero incluso los domingos trabajaba en el campo algunas horas. No podía dejarlo abandonado. ¿Por qué lo hacía? Por mis hijos, para guardar dinero para su educación. María también ayudaba. Ella cosía ropa ajena por las noches. Las vecinas le traían pantalones para arreglar, vestidos para hacer más chicos o más grandes, camisas que necesitaban botones. Ella se quedaba hasta tarde con su máquina de coser vieja, esa que hacía un ruido como de metralleta cuando cosía rápido. Se ganaba 20, 30 pesos por trabajo. Todo lo guardábamos en una lata de café que escondíamos debajo de la cama. Fernando era buen estudiante. Desde chiquito le gustaba la escuela. Sacaba buenas calificaciones. Los maestros lo querían. En la primaria fue el mejor de su clase. En la secundaria también. Yo me sentía orgulloso cada vez que iba a las juntas de la escuela, y los maestros me decían que Fernando era muy inteligente, muy aplicado, que iba a llegar lejos. Pero llegó 1998 y ese año casi nos destruye. La sequía. No llovió en todo el verano. Mis cultivos se secaron. El maíz que había plantado en abril para cosechar en septiembre nunca creció bien. Las plantas se quedaron chicas, amarillas. Las mazorcas no se llenaron. Los frijoles igual. La calabaza se murió. Perdí toda la cosecha de ese año. Y justo ese año Fernando terminó la preparatoria. Tenía 18 años. Había sacado un promedio tan alto que podía entrar a la universidad. Él quería estudiar ingeniería agronómica y administración de empresas en la Universidad de Guanajuato. Yo le había prometido que iba a estudiar, que no se preocupara por el dinero. Pero el dinero que habíamos ahorrado en la lata de café durante años no alcanzaba. La matrícula de la universidad costaba 15,000 pesos el primer semestre, más los libros, más el transporte porque tenía que ir y venir de la ciudad cada día, más la comida. Necesitábamos como 20,000 pesos solo para empezar. Fui al banco a pedir un préstamo. Me dijeron que sí, que me prestaban 25,000 pesos, pero con un interés del 30% anual, porque yo no tenía más garantía que mi tierra y mi cosecha, y ese año la cosecha había sido un desastre. 30% era muchísimo. Significaba que iba a terminar pagando casi el doble, pero acepté. Firmé los papeles con mi cruz, igual que años después firmé los papeles que Fernando me puso enfrente. Salí del banco con el dinero y se lo di a Fernando para su universidad.
pero no alcanzaba todavía. A mitad del primer semestre, Fernando me llamó diciendo que necesitaba más dinero para los libros y para un proyecto especial de la escuela. Yo no tenía de dónde sacar más. Ya debía al banco, ya había gastado todo lo ahorrado. Entonces miré a Manuela. Manuela era mi vaca lechera, la mejor que había tenido en mi vida. Era una vaca Holstein, blanca con manchas negras, con ojos grandes y mansos. La había comprado de becerra 5 años antes. La crié yo mismo. Daba 20 litros de leche al día. Leche buena, cremosa. Con esa leche María hacía queso que vendíamos en el pueblo. Hacía crema, mantequilla. Manuela era parte de la familia. Mis hijos la querían. Le ponían nombres cariñosos. Le daban de comer pasto en la mano. La vendí. La llevé al mercado de ganado un martes por la mañana. Un señor de otro pueblo me ofreció 8.000 pesos por ella. Era buen precio, pero me dolió en el alma. Le pasé la soga al comprador. Vi cómo se la llevaba en su camioneta. Manuela volteó a verme. Mugió una vez, como preguntándome por qué la mandaba con un extraño. Yo no pude verla irse. Me di la vuelta y caminé rápido hacia la salida del mercado. Con esos 8.000 pesos le mandé más dinero a Fernando. Pero todavía necesitábamos más para el segundo semestre. Entonces María me dijo que vendiera los aretes de plata de mi madre. Mi madre había muerto 10 años antes, en 1988. Antes de morir me dio sus únicos tesoros, unos aretes de plata con incrustaciones de turquesa, hechos a mano, de estilo antiguo. Mi abuela se los había dado a mi madre cuando se casó, y mi madre me los dio a mí para que algún día se los diera a mis hijos o nietos. Valían como 3.000 pesos, tal vez más. Los vendí en una joyería del centro de San Miguel. El joyero los miró con lupa, los pesó, y me ofreció 2.500 pesos. Le dije que bueno. Me dio el dinero, y yo me guardé los billetes en el bolsillo. Cuando salí de la joyería me senté en una banca del jardín principal y lloré. Lloré porque estaba vendiendo el último recuerdo físico que tenía de mi madre, porque estaba traicionando su confianza al no guardarlos para mis nietos como ella quería. Pero lo hice por Fernando, para que siguiera estudiando, para que tuviera la vida mejor que le prometí cuando nació. Fernando terminó la universidad 4 años después, en 2002. Yo fui a su graduación, María también, y Miguel e Isabel, aunque estaban chicos todavía. Nos sentamos en el auditorio enorme de la universidad, entre cientos de familias. Cuando llamaron el nombre de Fernando Méndez Hernández, y él subió al estrado a recoger su diploma, vestido con toga y birrete negro, yo me paré y aplaudí tan fuerte que las manos me dolieron. María lloraba de felicidad. Miguel e Isabella gritaban el nombre de su hermano. Después de la ceremonia nos tomamos fotos afuera de la universidad. Fernando con su diploma, sonriendo enorme. Yo a su lado con mi camisa blanca, que era la única camisa buena que tenía. María del otro lado con su vestido de flores, que se había comprado especialmente para ese día. Tengo esa foto guardada en algún lugar del gallinero. No la he podido encontrar entre todas las cosas que me tiraron aquí. Fernando regresó al pueblo con su título y con ideas grandes. Me dijo que quería modernizar la granja, que con sus conocimientos de agronomía y negocios podíamos hacer crecer la producción, vender más, ganar más. Yo le creí. Claro que le creí. Él había estudiado. Sabía cosas que yo nunca supe. Yo apenas sabía leer los números. Pero él entendía de balances, de préstamos, de contratos. Le fui cediendo el control de la granja poco a poco. Él decidía qué sembrar, cuándo sembrar, dónde vender. Yo seguía trabajando la tierra, pero ahora Fernando era quien daba las órdenes. Y funcionó al principio. Las cosechas mejoraron porque Fernando usaba fertilizantes modernos, semillas mejoradas, técnicas que había aprendido en la universidad. Empezamos a ganar más dinero.
Después Fernando empezó a comprar tierra de los vecinos. Don Ramón, que era muy viejo y no tenía hijos, le vendió 2 hectáreas a buen precio. La viuda de don Tomás le vendió otras 3. Fernando decía que mientras más tierra tuviéramos, más podíamos producir, más podíamos ganar. Yo estaba de acuerdo. Todo sonaba bien, pero había papeles que firmar. Muchos papeles. Fernando me traía contratos, documentos del banco, escrituras. Me los ponía enfrente y me decía dónde poner mi cruz. Me explicaba rápido de qué trataban. Usaba palabras que yo no entendía. Hipoteca, aval, cesión de derechos, transferencia de propiedad. Yo le preguntaba y él me decía que no me preocupara, que confiara en él, que todo era para hacer crecer el negocio familiar. Y yo firmaba. Ponía mi cruz en cada línea que él me señalaba. Porque era mi hijo, porque lo había mandado a la universidad para que aprendiera estas cosas, porque pensé que nunca me iba a traicionar. Ahora, acostado en este gallinero 7 años después, entiendo lo que pasó. Fernando fue preparando el terreno desde que regresó de la universidad. Fue poniendo las propiedades a su nombre. Poco a poco, me hacía firmar documentos que yo creía que eran para préstamos o para comprar más tierra, pero en realidad eran para transferirle todo a él. Me quitó mi tierra, mi casa, mi vida, con mi propia firma. Usó mi ignorancia y mi confianza contra mí. Y lo peor, amigos míos, lo peor es que yo se lo permití. Le di las herramientas para destruirme. Le pagué una educación universitaria con el sudor de mi frente, con la venta de mi vaca, con los aretes de mi madre, para que usara ese conocimiento para robarme. El lunes en la mañana, 8º día en el gallinero, me levanté con esa rabia todavía en el pecho. Pero ya no era solo rabia, era algo más, era determinación. Decidí que no me iba a quedar con los brazos cruzados esperando a morirme en ese lugar. Iba a hacer algo. No sabía qué, pero algo. Después de trabajar en la huerta esa mañana, me bañé lo mejor que pude con agua fría del balde. Me puse mi ropa menos sucia y caminé al pueblo. Eran como las 10 de la mañana. El sol ya pegaba fuerte. El camino de tierra levantaba polvo con cada paso. Pasé por la casa de don Rafael, por la tienda de abarrotes, por la escuela donde mis hijos estudiaron de niños. Llegué a la iglesia, la parroquia de San Miguel Arcángel, un edificio blanco con techo de teja roja, con una torre alta que se ve desde todo el pueblo. Empujé la puerta de madera pesada y entré. Adentro estaba fresco, oscuro, olía a incienso y a cera de velas. Había 3 viejas rezando en las bancas de adelante. Yo me fui hasta atrás, me arrodillé y recé un Padre Nuestro. Después me levanté y fui a la sacristía. Toqué la puerta y escuché la voz del Padre Juan diciéndome que pasara. Entré. El Padre Juan estaba sentado en su escritorio, con unos papeles enfrente. Es un hombre mayor. Tiene como 75 años, pelo blanco, lentes gruesos, manos temblorosas. Me conoce desde hace 40 años, desde que llegó al pueblo como sacerdote joven. Me miró y su cara cambió. Me dijo que me veía terrible, que qué me había pasado. Yo me senté en la silla frente a su escritorio y le conté todo. Le conté del engaño de Fernando, de los papeles que firmé sin saber, de cómo me sacó de mi casa, del gallinero, de las humillaciones, de la fiesta donde Fernando se burló de mí frente a sus amigos. El Padre Juan me escuchó en silencio, moviendo la cabeza de un lado a otro, con la cara cada vez más triste. Cuando terminé de hablar se quitó los lentes y se limpió los ojos con un pañuelo. Me dijo que no podía creer que Fernando, a quien él mismo bautizó de bebé, hubiera hecho algo así. Luego me dijo algo que me cambió todo. Me dijo que yo no era el único, que don Rafael, mi vecino, había ido a hablar con él hacía 2 semanas, diciendo que Fernando lo había engañado también.
que don Rafael le vendió 2 hectáreas de tierra a Fernando por 50.000 pesos, porque Fernando le dijo que era un precio justo, pero después don Rafael se enteró de que Fernando revendió esa tierra a una empresa por 200.000 pesos, que los papeles que don Rafael firmó no decían lo que Fernando le explicó. El padre Juan me dijo que también la viuda de don Antonio, doña Estrella, había ido a quejarse, que Fernando la convenció de venderle la mitad de su propiedad cuando su esposo acababa de morir y ella estaba en duelo, confundida, que le pagó muy poco aprovechándose de que ella no entendía de números, y que don Carlos, otro vecino, tenía problemas parecidos con Fernando. El padre Juan me miró fijo y me dijo que fuera a hablar con ellos, que tal vez juntos podríamos hacer algo. Me dio sus direcciones aunque yo ya sabía dónde vivían. Me puso una mano en el hombro y me dijo que rezara, que tuviera fe, que Dios no abandona a los justos. Salí de la iglesia con el corazón latiendo rápido, no de miedo sino de algo parecido a la esperanza. Si Fernando había engañado a más gente, si había más víctimas, entonces tal vez podíamos unirnos, tal vez podíamos pelear juntos. Esa tarde, como a las 6, caminé a la casa de don Rafael. Vive como a 1 kilómetro de mi propiedad, en una granja más pequeña que la mía. Toqué la puerta y su esposa, doña Carmen, me abrió. Me vio y se sorprendió. Me preguntó qué había pasado con mi cara, que me veía más viejo. Le dije que necesitaba hablar con don Rafael de algo importante. Don Rafael salió. Me invitó a pasar. Su casa es sencilla, paredes de adobe, piso de cemento, una mesa de madera en la cocina. Me senté en una silla y doña Carmen me sirvió café en una taza desportillada. El café estaba caliente, dulce. Me supo a gloria después de días tomando solo agua. Don Rafael se sentó frente a mí. Es un hombre de 68 años, más joven que yo, pero se ve más viejo porque tuvo un derrame cerebral hace 3 años y quedó con la mitad de la cara medio caída. Arrastra un poco la pierna derecha cuando camina. Tiene el pelo completamente blanco, usa bastón. Le conté mi historia. Le conté todo igual que al padre Juan. Don Rafael me escuchaba y asentía con la cabeza, como si no le sorprendiera nada. Cuando terminé, él suspiró fuerte y me contó lo suyo. Me dijo que hace 1 año Fernando fue a verlo con una propuesta, que necesitaba 2 hectáreas de tierra para expandir su operación, que le ofrecía 50.000 pesos por ellas. Don Rafael tenía 6 hectáreas en total. 2 no eran mucho de perder. Fernando le mostró papeles, le explicó que era una compra simple, que solo tenía que firmar. Don Rafael, que tampoco sabe leer bien, confió. Firmó. Meses después don Rafael se enteró por otro vecino que Fernando había vendido esas 2 hectáreas a una empresa de agronegocios por 200.000 pesos. 4 veces lo que le pagó a él. Cuando don Rafael le reclamó, Fernando le dijo que eso se llama hacer negocios, que él compró barato y vendió caro, que todo era legal. Pero lo peor, me dijo don Rafael, fue cuando revisó los papeles con su sobrino que sí sabe leer. Su sobrino le dijo que los documentos no decían exactamente lo que Fernando le había explicado, que había letra chica que don Rafael no entendió, que prácticamente le habían robado esas tierras porque el precio real que decía en el contrato era todavía menor de los 50.000. Doña Carmen, que estaba escuchando desde la estufa, empezó a llorar. Me dijo que esas 2 hectáreas eran las mejores de toda su propiedad, que ahí sembraban el maíz que vendían, que era su sustento, que ahora apenas les alcanzaba para vivir. Yo sentí la sangre hirviéndome. Le pregunté a don Rafael si estaría dispuesto a pelear, a buscar justicia. Él me miró con esos ojos cansados y me dijo que sí, que ya no tenía nada que perder, que si había manera de recuperar algo estaría dispuesto. Al día siguiente, martes, fui a ver a don Carlos. Él vive del otro lado del pueblo.
Tiene una propiedad chica donde cultiva chile y tomate. Es un hombre de 60 años, más fuerte que yo, alto, con manos enormes de tanto trabajar. Lo encontré en su campo, cortando chiles. Cuando le conté por qué estaba ahí, dejó el costal de chiles en el suelo y me dijo que pasara a su casa. Nos sentamos bajo un árbol de mezquite en su patio. Él también tenía su historia con Fernando. Me contó que hace 2 años necesitaba dinero urgente porque su esposa se enfermó de los riñones. Necesitaba diálisis que costaba muchísimo. Fernando le ofreció prestarle 70.000 pesos, pero con una garantía. Don Carlos tenía que poner su propiedad como aval. Fernando le dijo que era solo un trámite, que mientras pagara las mensualidades del préstamo no había problema. Don Carlos firmó. Recibió el dinero, pagó